¿Hace mucho que trabaja acá? Sí, hace 33 años. Y Lucha, buen día. ¿Qué hay para comer hoy? Mira con puré. Gracias. Quiero que sepan también que nadie va a perder su trabajo. Yo vine a hacer lo que hay que hacer. Estamos con Ezequiel Radusky, director de Planta Permanente, película que se estrena jueves 29 de octubre en Cinear, en el canal, y que va a tener una repetición también el sábado, y que desde el viernes 30 se puede ver en la plataforma de Cinear. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Te quería preguntar primero de todo, ¿cómo surgió la idea de hacer esta película, Planta Permanente, que es una película que se mete en el universo de la administración pública y los trabajadores públicos? Surge para mí por una necesidad muy grande que tengo y que se me presentó durante todo el 2014 más o menos, como yo empezaba a ver como un poco la figura del desclasado argentino, ese gran otro problema. Para mí en Argentina hay dos grandes problemas, el desclasado y los oligarcas. Entonces, los oligarcas son casi, es como el cáncer, ¿no? Es como no hay solución. Pero el desclasado yo confío mucho en la gente, entonces confío en que en algún momento lo vamos a solucionar, pero para solucionarlo hay que hablar. Cuando empecé a ver ese resurgimiento tan fuerte que me dio mucho miedo que sea una de las puertas más importantes que se le abrió al macrismo para que venga, el macrismo como representante de la oligarquía, nada, dije, tengo que hacerlo, tengo que hacer una película para hablar de esto, y tengo que enfrentar a la clase trabajadora, en la cual me incluyo, pues yo soy empleado público, tengo que enfrentar, tengo que poner, que nos veamos, nos reflejemos, y si hay algo que no nos gusta, que veamos cómo resolverlo, porque si no estamos en el horno. Yo ya la vi a la peli y está como abordado también de forma sutil, tampoco hay tantos datos, digo, al toque como que identifiqué como la era macrista, vos lo nombraste recién, y ahí identificás ciertas cuestiones, pero en algún momento se vuelve incómodo también para uno que por ahí ve y dice, bueno, a ver, sí, los malos son estos, los buenos son estos, y en la peli como que justamente se interpela un montón de cuestiones que no son tan así de binarias. Sí, lo que pasa es que a mí los personajes binarios no me parecen los más atractivos, digamos. Me encantan las películas épicas en donde el héroe es claramente el héroe. Una de mis películas favoritas es Corazón Valiente. Me encantan esos héroes, leo cómics, me encantan los héroes así clavados, ¿no? Pero para otra cosa, para el cine que hago yo o para plantear ciertos debates, me parece que la escritura de los personajes deben ser binarias, no deben ser binarias, digamos, deben ser más complejas porque son más humanos. Y digamos, los personajes más humanos, para mí, identifican más, digamos, al menos el sector que a mí me interesa identificar, sí. ¿No? Es del 2018, no es cualquier político, claro, ni es cualquier fuerza, es el macrismo. Es como querer hacer una película sobre Vietnam y negarlo a Nixon. No, es lo que era, ¿no? Ahora, ese tipo de manejo pasa en cualquier cambio de gestión, y también es un problema. Claro, hagámonos cargo de eso también. También es un problema, exactamente. Es complejo el tema, es complejo, no es fácil, y por eso justamente para mí hay que mostrarlo complejo, incómodo. Lo complejo es incómodo. La peli tiene dos protagonistas que son Liliana Juárez y Rosario Blefari. Es la última peli que hizo Rosario también, y sé que de hecho como que ella se interesó en el proyecto y como que construyeron juntos el personaje, pero contanos más o menos esas dos historias. Bueno, con Liliana yo trabajo desde el año 2008 más o menos. Yo tenía un grupo de teatro en Tucumán que se llama Gente No Convencida Teatro, con quien fuimos a Rosario, de hecho, con una obra en el 2007, se llama La Familia Punk. Y nada, yo empiezo a trabajar con ella en esa obra, que la codirigía con Agustín Toscano y Daniel Elías. Y bueno, de ahí generamos una mega amistad, digamos. Y se me ocurre escribirle una película para ella cuando en Mar del Plata, en una conferencia de este director Bong Joon-ho, el de Parasite, él estaba presentando Madre, y en Madre él cuenta ahí que le había escrito la película para ella y que habían trabajado mucho en la composición del personaje, ¿entendés? Con mucho tiempo, ya en el medio de la escritura del guión y todo eso, y la verdad me pareció muy inspirador, que algo que a mí, que los dueños hice también, los dueños estaba escrita para esa gente. Bueno, en Planta hice lo mismo.
El tema de después no se pudo filmar en Tucumán y qué sé yo. De todos modos, Rosario no estaba en ese grupo de actores, no le encontraba todavía actor, porque yo además estaba como muy preocupado por el desclasado en Tucumán en particular. Entonces quería hacer algo como muy tucumano, Claro. sin ningún tipo de... Entonces no se me ocurrían personajes para Ro, y cuando me mudo a Buenos Aires, un día le digo, che, tengo un guión nuevo ahí, ¿querés leer? Como para darme una opinión de la primera versión. Dale, de una, me dice, dale. Y lo lee, y bueno, y me llama y me dice, che, bueno, nos juntamos ahí a comer, y me dice, me encanta la película por esto, por lo otro, buenísimo, qué lindo esto que decís, podrías mejorar esto, sí, bla, bla. Y me dice, che, yo quiero trabajar en esta película. Y le digo, uy, mirá, es que no tengo un personaje, podríamos llegar a hacer que el director, que era en ese momento un director, sea directora, y vos hacer eso, pero parece medio parecido a Pía, de los dueños, y me dice, no, justamente por eso me parece que no, a mí me gustaría hacer de Marcela, que es este personaje que está acá y que no está tan bien escrito, escribirlo mejor y yo lo hago. Espectacular. Pero ¿qué ha pasado? Yo a Rosario la conocía de haber vivido ella en mi casa cuando filmábamos Los Dueños, y la conozco de los escenarios y de esas cosas, la veía como nunca le veía la cotidianidad real, digamos. Y cuando me mudo acá y empiezo a ir más a la casa de Rosario, estar más con su familia, a verla a ella, como digo, en un realismo de yoguineta y pantufla, digamos, y cuando la empiezo a ver así, empezamos a pasar tiempo de esa forma, y ahí la empecé a conocer mucho más, su historia, la historia de su familia. Y bueno, con ella creamos en realidad el código de actuación para esta película. Yo dije, che, yo me quiero basar en tu forma de ser en tu casa. Ha sido mucho tiempo de escritura y de trabajo en paralelo con los actores, digamos, con ella y Liliana en particular. Contemos hasta donde se pueda cuáles son esos dos personajes que hacen Liliana y Rosario, que es eso, son dos amigas que trabajan en el servicio de limpieza en una secretaría de obras públicas, y que sucede que llega una nueva administración y demás, y que ellas manejan como una especie de comedor, es Claro, así. En paralelo, claro, a su trabajo normal, crean un comedor que viene de hace tiempo, en donde le cocinan para los compañeros, digamos, menú casero y económico. Un comedor irregular, digamos, como para decirlo de alguna forma. Y es irregular, pero también es la forma de que los empleados tenemos de poder comer, porque también debería ser irregular que en los lugares de trabajo la gente tenga que cumplir horarios que incluyen horas en donde se come, y no haya un comedor para comer, digamos, es como básico, la comida es lo más básico, digamos. La llegada de una nueva administración genera ciertas tensiones, y lo que aparece ahí cuando vos hablabas de la figura de desclasado, aparece esta cosa de por ahí, a la hora de solucionar ciertos problemas, esa idea de que el poderoso me va a ayudar más que mi compañero o mi par, o confiar más en el poderoso, cuando eso generalmente no termina bien. Sí, yo cuando estaba trabajando en esta idea, leí uno de los libros de Herzog, decía algo que me parecía muy trasladable a Tucumán. Decía, en Alemania, cuando una persona levanta un poquito más la cabeza, más de la trinchera, digamos, inmediatamente la sociedad sospecha de ese, que logra levantar un poquito más la cabeza. Y en Tucumán hay una cosa que es muy así. Hay una clase que es la mayoritaria, clase media baja, que al pobre lo odia. Claro. Si el pobre llega a levantar un poquito más, lo odia. Al rico también, de algún modo, pero al rico lo admira, es como hay algo raro ahí, ¿no? Entonces como que lo odia, pero lo quiere, quisiera ser como él. Entonces por eso odia, creyendo que por eso el rico te va a mirar y va a decir, mira, él porque lo odia al pobre, puede venir a ser de mis amigos. No va a ser de mis amigos. Eso es una característica. En ese sentido creo que esta película, espero que sirva para eso. Ahí va. Bueno, la peli se estrena, como contábamos, en Cinear, y probablemente cuando ya salga la nota, porque desde el 30 se puede ver ahí en la plataforma, el que quiera la va a poder ver ahí libremente. Pensaba en eso, ¿no? Lo de estrenar una peli en estos tiempos que uno supone que, bueno, voy a estrenar la película en el cine y demás. Más allá de eso, sí hubo un recorrido, festivales, y la pudiste proyectar y ver en pantalla grande y ver la reacción del público, como pudiste tener esa instancia.
Sí, la peli estrena en Mar del Plata, en la competencia internacional. Y fue increíble porque, primero, es un cine que es maravilloso. Para mí, pensar un cine para 1000 personas es espectacular, digamos. Pensar un festival en donde vos pagás unos mangos y podés ir a ver películas de todo el mundo, de primera categoría, otra cosa espectacular. Y bueno, la función eran de 1000 personas, y mucha gente, muchos empleados de ahí, ¿no? Claro. Y la gente salía muy emocionada, decía gracias por habernos puesto en la pantalla, gracias por dejarnos hablar, permitirnos hablar, gracias porque nosotros, yo hablé a partir de tu película, decía, algunas personas lloraban. Era muy lindo, era muy lindo. Y mucha gente también que había sufrido el despido, que había sufrido esta cagada de miedo sin saber si le iban a echar o no. Mucha gente que sufrió también esos 4 años porque no deja de ser una película que documenta una etapa de la Argentina. Y en ese sentido también está, bueno, hay que hacerse cargo. La peli, como contábamos, se puede ver en cine.ar. Es una chance para también, brinda la posibilidad de que se vea en todos lados, en un punto. Perdón, eso, sí. Eso. Al principio pensaba y decía, qué bajón, no se va a ver en los cines. Y después, hoy te digo, estoy muy ansioso por prender la tele a las 8 porque sé que voy a estar compartiendo una especie de ritual, Claro. ¿no? En todo el país. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Es como si hubiésemos vuelto en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y como antes que las películas se estrenaban en la tele o que el programa de radio salía en la radio, entonces la familia se juntaba y prendía la radio, esperaba la hora y ahí empieza. Y eso me parece lindo también. Me parece que esto sí nos está dando una posibilidad de diversificar mucho el público, ¿no? Y en verdad se la va a ver en cualquier lado, Claro. Yo no sé quién. Cuando hay en el cine, bueno, más o menos va la gente que va al cine. Hay gente que no va al cine, o porque no tiene guita, o porque no está acostumbrado, no tiene el hábito, o tiene prejuicio, lo que sea. Y eso creo que es una gran virtud que supongo que va a quedar un poco, ¿no? Una última, medio golpe bajo, pero bueno, salieron varias notas estos días y sale también con el título de la última peli de Rosario Blefari. ¿Cómo te tomó lo que pasó? ¿Estabas al tanto? Esa parte que contás que tuviste mucha relación con ella también. Sí, claro que estaba al tanto, sin embargo no era un tema que Rosario la gustaba mucho hablar, es como que ella se enteró y dijo, bueno, está esto, lo comparto con poquita gente y sigo, y en el medio publicó Sí. libros, bandas, discos, películas, de todo, siguió. Dicho esto, yo creo que lo importante de esta película es la última peli de ella y concluye con una serie de personajes en distintas películas que creo que la cinematografía argentina la debería estudiar un poco más, o las actrices, o los actores y las actrices, porque es muy buena. Claro. Rosario es excelente actriz, hizo pocos personajes, no estudió con ningún maestro o maestra, sin desmerecer eso, ¿no? No estudió con ningún maestro o maestra, o sea que generó de algún modo su propia escuela, como con todo lo que siempre hizo, digamos. Entonces está bueno estudiarla. Si uno ve Silvia Prieto, si uno ve Pía con Los Dueños, si uno ve a Marcela con esto, y otras películas que ha ido haciendo en el medio, cómo compone los personajes, siempre es ella, pero con pequeñas pinceladas que la vuelven distinta entre personaje y personaje. Ella trabajaba mucho los personajes muy de cerca, con mucho detalle, siempre con propuesta de dramatúrgica. Entonces, viene del teatro también. Bueno, todo eso hace obviamente un honor, digamos, de algún modo, que esta película sea su última película, y por supuesto que la extraño, digamos, y me encantaría poder estar compartiendo esta situación con ella, digamos, pero bueno, la vida es la vida también, y la muerte es parte de la vida. Entonces, qué sé yo, ella hoy preferiría estar hablando de la película y de lo que está por pasar y de lo que venía pasando con la película que otra cosa, ¿no? Es como... Uh-huh. Y nada, es una genia, digamos, fue una genia, digamos. Es así, en este personaje en particular peló toda, digamos. No, la rompe. La rompe, en este personaje la rompe, así es. Ezequiel, gracias por el rato, suerte con el estreno esta noche y bueno, estamos en contacto. Pablito, muchas gracias, che. Pero lo importante es que nos deja seguir con Comedor.
Si la idea del comedor fue mía, vos me traicionaste. Yo siempre ayudándote. ¿Y vos?